Hola, mi nombre es Carmen Sacristán Pérez y con el permiso del tribunal voy a pasar a defender mi trabajo fin de máster titulado Reflexión ética sobre la limitación del esfuerzo terapéutico en el paciente paliativo y que ha sido tutorizado por María Virtudes Pérez Jover. En esta primera diapositiva he puesto un índice para que podáis ver la estructura que voy a seguir en esta presentación PowerPoint. Bueno, en primer lugar comienzo con la introducción, dando unas pinceladas básicas sobre el planteamiento inicial de la limitación del esfuerzo terapéutico. Hoy en día los profesionales debemos prestar especial atención a la muerte, ya que ésta cada vez más se presenta como una reivindicación por parte de los pacientes. Hay un gran deseo de saber y poder decidir sobre ella. También resulta curiosa la gran incidencia que la limitación del esfuerzo terapéutico supone en las unidades de cuidados intensivos, ya que llegan a porcentajes de hasta casi el 60% de los casos. De esta diapositiva, finalmente, quiero decir que la formación de los profesionales en la toma de decisiones acerca de la limitación del esfuerzo terapéutico es más que necesaria. Ahora pasamos a la pregunta de por qué limitar el esfuerzo terapéutico al final de la vida. Pues bien, esto es porque los profesionales sanitarios debemos evitar el empleo de medidas terapéuticas fútiles, intentando siempre no caer en la obstinación terapéutica. Y para conseguir esto debemos tener claros los criterios de proporcionalidad a la hora de implantar o retirar un tratamiento al paciente. En cuanto a las dificultades con las que nos encontramos a la hora de aplicar la limitación del esfuerzo terapéutico, es ahí cuando surge el debate entre el no iniciar o retirar las medidas. Para ello tenemos que tomar decisiones que estarán cargadas de un gran factor emocional tanto por parte del paciente, familiares y profesionales sanitarios. Entonces debemos intentar un acuerdo entre todos para poder tomar la mejor decisión posible para el paciente. Y relacionado con las dificultades está la forma en que debemos aplicar la limitación del esfuerzo terapéutico. Pues bien, los criterios para su elaboración son el mal pronóstico vital del paciente por un lado y la mala calidad de vida de éste, siempre desde una perspectiva del respeto a los principios de la bioética clínica, que son, en primer lugar, el de autonomía, que quiere decir que el paciente tiene derecho a tomar sus propias decisiones. El segundo es el de beneficencia, entendiendo este como la obligación por parte de los profesionales de hacer el bien para el paciente. El tercero es el de justicia, refiriéndonos a que debemos racionalizar los recursos que se le aplican al enfermo según su situación. Y el cuarto y último principio es el de maleficencia, siendo este el que aborda el médico, de tal forma que no se puede emplear un tratamiento que sea claramente perjudicial para el enfermo, aun siendo petición expresa del mismo. De este modo, con todo lo que he dicho hasta ahora, resulta casi evidente que la limitación del esfuerzo terapéutico suponga diversos problemas éticos. En esta diapositiva los hemos enumerado en tres partes. Por un lado está la limitación del esfuerzo terapéutico no indicada, que es cuando los profesionales tienen miedo a aplicar un tratamiento que resulte después difícil de retirar. Por otro lado está la obstinación profesional, que no se refiere a otra cosa sino a la obligación de los profesionales ética, legal y deontológicamente de realizar la limitación del esfuerzo terapéutico ante enfermos que cumplan los criterios para ello. Y en tercer lugar, hay que mencionar la negación de los familiares ante una limitación del esfuerzo terapéutico que sí esté indicada. Y esto ocurre muchas veces por el deseo que tiene la familia de a toda costa mantener con vida a su familiar. Suele ser una actitud de negación ante la muerte. Nosotros, como equipo terapéutico, debemos evitar la confrontación con sus familiares. Y una herramienta de la que disponemos para mejorar el proceso deliberativo son los comités asistenciales. Bueno, ahora para hablar de la normativa aplicable sobre la limitación del esfuerzo terapéutico, encontramos que en nuestro país existe, por un lado, la Ley Reguladora de Autonomía del Paciente, según la cual todo paciente tiene derecho a negarse al tratamiento, excepto en los casos que determine la ley. También tenemos la Ley de Derechos y Garantías de Dignidad de las personas en el proceso de la muerte. Este permite que los pacientes decidan sobre el proceso de su muerte. Muy importante es que contamos con el documento de instrucciones previas, mediante el cual una persona puede manifestar de forma anticipada su voluntad sobre los cuidados a recibir
y sobre el tratamiento de su salud. En último lugar, está la Guía Ética Médica del Consejo de Colegios Oficiales de Médicos, que dispone de un capítulo en el que se plantean las cuestiones éticas que nos pueden surgir como profesionales cuando tratamos a pacientes que se encuentran en situación terminal, al final de sus vidas. Bueno, ahora en esta diapositiva voy a describir las diferencias que hay entre la limitación del esfuerzo terapéutico y la eutanasia, puesto que muchas veces surgen confusiones entre ambos conceptos. Primero diré que cuando nos referimos a eutanasia nos referimos a una conducta de un profesional sanitario que causa de forma directa la muerte de una persona que padece una enfermedad o una lesión incurable. La principal diferencia entre la limitación del esfuerzo terapéutico y la eutanasia es la intencionalidad, puesto que en la eutanasia se necesita una petición expresa del paciente y en la limitación del esfuerzo terapéutico únicamente se precisa de una constatación clínica por parte del facultativo. Además, la limitación del esfuerzo terapéutico se considera una buena práctica médica, mientras que la eutanasia en nuestro país se considera delito y está contemplado en el Código Penal español en su artículo 143. Ahora, para finalizar la introducción, en esta diapositiva hemos resumido el papel que la familia o el representante legal tiene ante la limitación del esfuerzo terapéutico, ya que ante la situación de enfermedad terminal la familia suele jugar siempre un papel protagonista. Es habitual que se produzcan una de estas dos situaciones. La primera situación es en la que el paciente no mantiene su capacidad intelectual para tomar decisiones sobre su propia enfermedad, y la otra situación es cuando el paciente sí se encuentra conectado con el entorno pero no puede manifestar su voluntad. Para todo esto existe el consentimiento por representación, en el que el familiar o el representante legal asume el rol de la toma de decisiones, siempre consensuando con el equipo asistencial que trata al enfermo. Es súper importante en este punto no caer en la conspiración del silencio hacia el paciente, puesto que el enfermo siempre tiene derecho, siempre que quiera, a saber sobre su situación de enfermedad. Bueno, ahora pasamos al segundo punto de nuestro trabajo, que es la justificación por la cual hemos decidido abordar el tema de la limitación del esfuerzo terapéutico. Y empiezo con ella comentando el avance en el desarrollo científico y técnico de la medicina en los últimos 50 años, porque nos ha permitido retrasar el final de la vida para muchos enfermos, siendo esto un tema controvertido para muchas personas que tienen diferentes culturas y diferentes formas de ver la vida. Además, hemos comprobado que en algunos estudios, con lo que acabo de decir, aumentaron las denuncias por parte de familiares a profesionales sanitarios por el uso o no uso de las medidas de soporte vital. Y entonces surge la pregunta estrella de ¿todo lo técnicamente posible es éticamente razonable? Esto es una pregunta bastante difícil de responder. La limitación del esfuerzo terapéutico también es importante porque el 71% de los pacientes que fallecieron en la SUCI la aplicaron. Y finalmente encontramos carencias en la literatura revisada sobre el rol que cada profesional debe desempeñar en la toma de decisiones y en especial sobre el rol de enfermería. Pasamos ya al tercer punto de nuestro TFM, que son los objetivos. El objetivo principal del trabajo es conocer cuáles son los términos bioéticos de limitación del esfuerzo terapéutico, futilidad y obstinación terapéutica, y el objetivo específico es identificar el rol que enfermería desempeña en la toma de decisiones ante la limitación del esfuerzo terapéutico. En esta diapositiva ahora voy a hablar de la metodología que he seguido para desarrollar el trabajo. Deciros que se trata de una revisión bibliográfica en la que escogimos una serie de palabras clave o términos MES que combinamos mediante operadores booleanos AND o I. La revisión se realizó en las bases de datos Medline, Quiden, IME, IBEX y Scielo. En ellas la búsqueda se limitó en español y en inglés, y entre los años 2005 y 2017, porque años anteriores a 2005 los datos que encontrábamos nos resultaban en cierta manera obsoletos.
Al mismo tiempo se realizó una búsqueda en Google Académico en la que los límites fijados en cuanto al idioma fueron los mismos que en las bases de datos, idioma español e inglés, pero el año se limitó al 2017, puesto que si no los resultados nos salían muy amplios. Ahora diremos que a todos los artículos encontrados se les aplicaron unos criterios de selección para determinar cuáles eran relevantes y poderlos incluir en nuestro trabajo. El resto de artículos que no cumplieran esos criterios de selección fueron excluidos del trabajo. Por último, aquí decir que hemos encontrado algunas limitaciones a la hora de realizar la revisión bibliográfica, pero hemos sabido sacarlas adelante para continuar satisfactoriamente con el trabajo. Ahora sí, pasamos a la parte más importante del trabajo, que es explicar los resultados. Primero explicaré cuáles fueron los resultados de la búsqueda bibliográfica y después las dimensiones de estudio fijadas según nuestros objetivos planteados. Bueno, comenzamos con que en las bases de datos al comienzo encontramos 239 artículos, de los cuales mediante los criterios de selección y lectura del título desechamos 148, quedándonos con 91 artículos. De esos 91 artículos pasamos a realizar la lectura del abstract y eliminamos 27, teniendo entonces 64, que tras leerlos de forma completa descartamos 40, obteniendo de las bases de datos finalmente un total de 24 estudios. De forma paralela, iniciamos una búsqueda en Google Académico con las mismas palabras clave que en las bases de datos y al principio nos encontramos con 113 trabajos, que tras aplicar los criterios de selección y realizar la lectura del título, eliminamos 76, quedándonos con 37 artículos, de los cuales leímos su atlas y desechamos 27 y finalmente nos quedamos con 10. Por tanto, el total de los artículos del que disponíamos para realizar nuestro TFM han sido 34. Refiriéndonos también a los resultados, me gustaría decir que los estudios que tengo, la mayoría son, más frecuentemente son del año 2012 y fueron elaborados en España. Para el primer objetivo del trabajo, las dimensiones de estudio han sido, como creo que ya he dicho, los conceptos de limitación del esfuerzo terapéutico, futilidad y obstinación terapéutica. Y para el segundo objetivo, las dimensiones de estudio fueron describir el rol de enfermería que enfermería desempeña en la toma de decisiones en cuanto a la limitación del esfuerzo terapéutico. Entonces, en esta diapositiva definimos los términos que acabo de decir. En cuanto al concepto de LED, en primer lugar diremos que varios de nuestros artículos dicen que se trata de una decisión del profesional sanitario de no iniciar o retirar medidas terapéuticas, puesto que en la situación en la que se encuentra el enfermo se consideran fútiles y existe una desproporción entre los fines y los medios del tratamiento, con el objetivo siempre de evitar la obstinación terapéutica. En cuanto al término de futilidad, esta está definida por varios de nuestros autores como una medida terapéutica inútil que no proporciona beneficio para el enfermo y siempre la considera el profesional. Finalmente, entendemos el concepto de obstinación terapéutica como la aplicación de medidas que no están indicadas, son desproporcionadas y tienen como objetivo alargar la vida del paciente. Esto se considera una mala práctica médica. Ahora nos referimos al objetivo específico del trabajo y explicaré qué sabemos sobre el rol que enfermería desempeña ante la limitación del esfuerzo terapéutico. Resulta que para poder desempeñar un rol en la limitación del esfuerzo terapéutico, la enfermera debe tener conocimientos sobre actitudes éticas, pudiéndose así enfrentar con mayor objetividad y profesionalidad ante un paciente en situación terminal. Además, la enfermera nunca debe decir al paciente qué debe hacer, sino que su función es la de asesorar sobre su situación de salud para que sea éste quien pueda tomar la mejor decisión posible conforme a sus valores y creencias. Es evidente que ante la importancia de la toma de este tipo de decisiones sería conveniente compartir con el resto del equipo asistencial los diferentes puntos de vista y acordar la mejor opción posible para el enfermo.
Y no debemos olvidar que enfermería actúa como agente de información. Entonces puede fácilmente ser un profesional de enfermería quien identifique las preferencias del paciente por la cercanía que normalmente tiene con él y así ser quien inicie el proceso de toma de decisiones sobre la limitación del esfuerzo terapéutico. Finalmente, con todo lo explicado anteriormente y a modo de conclusión, decimos que la LED se confirma que sigue siendo un tema de debate actualmente en nuestra sociedad. En segundo lugar, hay que resaltar la importancia que debe tener la comunicación entre el equipo asistencial y el paciente para tomar decisiones. En tercer lugar, decir que consideramos la limitación del esfuerzo terapéutico como una buena práctica médica, puesto que lo que pretende es mejorar la calidad de vida del enfermo en su proceso hacia la muerte. En cuarto lugar, diré que el rol de los profesionales y en especial el de enfermería aún no está bien definido, por lo que en quinto lugar voy a resaltar la necesidad de crear protocolos estandarizados para aplicar la limitación del esfuerzo terapéutico de forma sistemática, evitando con ello numerosos conflictos. Pero para poder crear estos protocolos, finalmente voy a decir que será necesario formar de forma específica a nuestros profesionales en este ámbito. Bueno, en esta diapositiva aparecen las referencias bibliográficas que he utilizado para la elaboración de esta presentación en PowerPoint y que también están incluidas en nuestro trabajo. Espero que haber podido explicar bien el planteamiento, la estructura y la finalidad del tema que he escogido para el trabajo y que os haya gustado. Estoy abierta a cualquier pregunta que quieran hacerme. Un saludo y muchas gracias.